Continuamos entonces y antes de mostrar la siguiente característica, vamos a hacer esta tabla un poco más sencilla. Vamos a eliminar los campos aquí. Vamos a dejar entonces la dependencia y el año, y para cada dependencia y para cada año estamos mostrando el total de las ventas. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar estos mismos resultados pero en términos de porcentajes, tomando por ejemplo como elemento de base el total general. Este total general será precisamente considerado como el 100% y cada uno de estos datos intermedios se va a mostrar en términos de porcentajes con respecto a ese total. Es bien sencillo de hacer. Accedemos nuevamente a la configuración del campo y en este cuadro vamos a mostrar valores como, y aquí de las opciones que se nos presentan elegiremos en este caso porcentajes del total general. Aceptamos y ahí tenemos los porcentajes calculados, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, para el año 2008 la dependencia de Montevideo tiene un total de ventas del 17,58% con respecto al total vendido en todos los años. Si quisiéramos ahora hacer una modificación en este caso y tomar como totales los totales de ventas de cada año y ver la participación de acuerdo al año, lo que hacemos es acceder a la configuración, mostrar valores como y elegir en este caso la opción de porcentajes del total de columnas. De esa manera aceptamos y ahí tenemos. Para el total vendido en el año 2008, la participación del departamento de Florida fue de 30,83%, 43,68% para Montevideo y Paysandú un 25,49%. Simplemente aquí les hago notar una diferencia que pueden tener con los valores que ustedes están manejando. En el caso de Florida hicimos un cambio en los valores originales. Si vamos a la hoja de dependencias, vamos a ver que para el año 2008, en el mes de agosto, el valor está cambiado seguramente de lo que ustedes tienen en la lista original, ¿sí? En la lista original ustedes tienen un 79.411 y yo aquí tengo 279.411. Esto simplemente porque quiero mostrarles después qué sucede con la actualización de los datos, ¿sí? Es nada más que por eso les aclaro que pueden encontrarse con esa diferencia que les resulte dificultosa o mareadora a la hora de intentar el trabajo. De esta manera entonces nosotros podemos cambiar la información, tanto la operación que se realiza con el campo de los valores como la forma en la que se presenta, accediendo a la configuración de campo. Y justamente ahora, para mostrarles lo que tiene que ver con la actualización de los datos. Ya comentamos en el material teórico, la actualización no es automática, la actualización es manual y corre por cuenta del usuario que está operando la tabla dinámica. Voy a volver ahora a la hoja de las dependencias, voy a cambiar aquí el valor y en vez de poner 279 voy a dejar solamente 79.411. Cuando vuelva a la hoja que tiene la tabla dinámica, voy a ver que los valores no han cambiado, ¿sí? Los porcentajes en este caso no han cambiado. Si vamos a las opciones, ¿sí? Dentro de las herramientas de tabla dinámica, la solapa opciones, presionamos en el botón actualizar, vamos a ver que ahora sí, efectivamente, ese porcentaje cambió porque se modificó un valor en la lista original, ¿sí? Esa es la manera entonces de asegurarnos de que estamos viendo en una tabla dinámica un reflejo real de los datos originales. Es posible que estemos en algunas veces conectados a bases de datos externas o a tablas que están siendo manipuladas por otros usuarios al mismo tiempo que nosotros estamos visualizando la tabla dinámica. Entonces la forma de asegurarnos de que estamos viendo información real es actualizando precisamente los datos, ¿sí? Otro de los
de las características que presentamos en el material teórico tiene que ver con la generación de nuevas categorías que nos permitan clasificar la información. Hablamos en el material teórico de dividir, por ejemplo, las dependencias de acuerdo a la zona en la que se encuentren con respecto al Río Negro, si al norte o al sur. Y entonces lo que dijimos fue que debemos seleccionar los valores correspondientes. El cuidado aquí es la forma de selección. Para seleccionar correctamente los elementos de la tabla debemos ubicarnos sobre los elementos hacia la izquierda y ver que aparece una flecha de color negro. ¿Sí? Vamos a observar, y quiero mostrarles una diferencia sutil pero que les puede complicar el trabajo, es que si ustedes se ubican en lugar de sobre los valores, sobre los identificadores de fila en este caso, y seleccionan, la selección trasciende a la tabla. Ustedes eligen las filas de la tabla, pero además eligen filas de la hoja que pueden contener otra información. La forma correcta de proceder es desde aquí, desde la izquierda de la celda que contiene el valor, arrastro hacia abajo en este caso, presiono el botón derecho y elijo agrupar. De esa manera se genera una columna nueva. Así nos queda entonces la tabla con el campo nuevo, la categoría nueva, que tiene un nombre provisorio que sencillamente podremos cambiar escribiendo en las celdas como en cualquier otro caso. El grupo 1 debería llamarse sur en este caso, y esta otra celda que quedó para indicar la otra zona, en este caso no tuvimos que agrupar porque hay un único valor, es la que debería llamarse norte. De esa manera entonces generamos la nueva categoría que pasa a formar parte de la lista de campos como un campo más en la tabla y que podemos manejar como cualquiera de los otros. Si se nos ocurriera, por ejemplo, que ya no necesitamos ver el detalle de la dependencia, quitamos el campo y de esa manera tenemos ahora por zonas el total de las ventas mostrado a su vez para cada año, ¿sí? Esa es la manera entonces de generar nuevas categorías. En este caso lo hicimos para filas. Podría realizarse de la misma manera trabajando para columnas. Fíjense que aquí la forma de selección sería similar. Con el botón derecho tenemos el campo o la posibilidad de agrupar y a partir de ahí podríamos seguir trabajando de la misma manera. Así vemos entonces que estamos generando una nueva categoría que existe solamente dentro de la tabla dinámica. Si fuéramos a la lista de las dependencias, a la lista original, veríamos que tenemos los datos de siempre, la zona en este caso no aparece. ¿Qué otro tipo de información nueva podemos generar dentro de la tabla dinámica? En este caso, para los valores. En este caso trabajaremos con lo que se llama un campo calculado, ¿sí? Vamos a trabajar, por ejemplo, quitando el año y vamos a agregarle desde la solapa opciones, campo, campos y elementos y conjuntos y campo calculado. Vamos a generar un campo nuevo con la totalidad de los gastos que figuran en la lista original. Llamaremos a este campo nuevo gastos totales y ese campo deberá tener una fórmula asociada. En este caso vamos a, con un doble clic, ir eligiendo desde aquí los campos que nos interesan. Salarios más materias primas más viáticos más otros gastos. Aceptamos y a partir de ahí tenemos un campo nuevo en la lista de campos que se llama gastos totales y quedó directamente agregado a la tabla dinámica. Tenemos aquí la suma de los gastos totales. Tenemos por un lado la suma de los gastos totales, por el otro lado la suma de las ventas. Podríamos incluso volver a usar este campo nuevo para generar nueva información. Nuevamente voy a opciones, nuevamente voy a campos, elementos y conjuntos y campo calculado. Voy a calcular ahora
llamaremos a este campo ganancia bruta y la fórmula que corresponde será las ventas menos los gastos totales que tenemos calculados por aquí. Aceptamos y ahí aparece también en la lista ese nuevo campo. ¿Sí? Así de sencillo generamos la información está siempre disponible y podemos mostrarla o no en la tabla, eso dependerá de lo que nos interese presentar, como siempre decimos en los informes. ¿Sí? Si ya no quiero ver la ganancia, por ejemplo, la elimino de la lista, lo mismo con los gastos totales. Si quiero ver solamente la suma de los gastos totales y no me interesan las ventas, sencillamente lo podemos agregar. ¿Sí? Los campos quedan disponibles para que nosotros los usemos en el momento que sea apropiado. De esta manera entonces, y para redondear un poco lo que leímos y lo que ahora mostramos en el video, lo que interesa que quede claro es que es el usuario quien decide cuál es la información que quiere mostrar y cómo la organiza. Para esto es fundamental tener clara la información que tenemos como base, es decir, la lista de datos original, y tener claro cuál es la información que yo quiero presentar al final a partir de la tabla dinámica. Una vez que tengamos esos dos extremos del procedimiento claros, en medio sabemos que contamos con todas las herramientas de tabla dinámica que están disponibles aquí arriba y con el panel de campos que contamos aquí a la derecha para poder trabajar y generar nueva información. Con respecto al aspecto de la tabla y a los colores, por ejemplo, ¿sí? Ya habíamos comentado que uno puede modificar el aspecto desde aquí, que los totales generales se pueden cambiar desde la solapa de diseño, indicando si queremos verlos o no y la ubicación. ¿Sí? La recomendación de siempre es probarlo, practicar, plantear las dudas. Si se nos ocurre alguna inquietud de algo que quisiéramos hacer y no tenemos claro cómo, consulten con el tutor, consulten todo lo que haga falta para poder sacar provecho de esta herramienta que es muy útil a la hora, sobre todo, de manejar grandes volúmenes de información. Seguimos en contacto. En un próximo video veremos un caso particular del trabajo con tablas dinámicas que tiene que ver con la consolidación de rangos que estén ubicados en distintos lugares. Por el momento entonces es todo y nos vemos nos encontramos en un próximo video.